Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén fabulosos y listos para un buen festín de chisme, porque hoy nos sumergimos en el jugoso y siempre fascinante mundo de las celebridades turcas. Y prepárense porque tengo un tema que sé que les va a encantar, uno que involucra a dos de los nombres más grandes y queridos de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con este par de estrellas deslumbrantes, permítanme hacer una breve introducción. Empecemos con el irresistible Can Yaman ***. Este hombre, señoras y señores, es un verdadero bombón turco, un galán que ha robado el corazón de millones de personas en todo el mundo con su encanto, su talento actoral y, por supuesto, su impactante físico. Lo hemos visto brillar en papeles inolvidables que nos han hecho reír, llorar y suspirar. ¿Recuerdan Erkenci-Kuş? Por supuesto que sí. Pájaro Soñador, esa serie que nos conquistó con su historia de amor llena de magia y romance, donde Can Yaman interpretó al inolvidable Kandibit. Pero su talento no se limita a esa serie, también lo hemos visto en Bay Jail, Mr. Round, otra serie que nos cautivó con su carisma y encantó. Y por si fuera poco, ha conquistado el mercado internacional, participando en proyectos en Italia y otros países, demostrando que su estrella brilla con luz propia a nivel global. Y ahora hablemos de la maravillosa Demet Özdemir ***. Esta mujer es una actriz increíblemente talentosa, querida y admirada por su belleza, su carisma y su gran corazón. Demet es una fuerza de la naturaleza, una actriz que se entrega a cada papel con pasión y profesionalismo. Su versatilidad es asombrosa y la hemos visto interpretar roles dramáticos, románticos y cómicos con igual maestría. Además de su belleza deslumbrante, Demet posee una sonrisa que ilumina la pantalla y un carisma que te atrapa desde el primer momento. Su trabajo en series como Doğduğun Kaderindir, Mi hogar es tu destino, y Adım Farah, Mi nombre es Farah ha sido aclamado por la crítica y amado por el público. Y por supuesto, no podemos olvidar su papel como Sanem Aydin en Erkenci-Kuş, donde compartió pantalla con Can Yaman, y donde la chispa entre ellos fue innegable. ¿Por qué estamos hablando de estas dos estrellas hoy? ¿Qué es lo que ha despertado nuestra curiosidad y alimentado el chismecito? Pues bien, la respuesta es sencilla, la admiración de Can Yaman hacia Demet Özdemir *** ha estado en boca de todos últimamente. Y no es una admiración cualquiera, es una admiración que ha trascendido el tiempo y que ha resonado en el corazón de los fans de Erkenci-Kuş. Así que si son fans de Can y Demet, si se derritieron con su química en Erkenci-Kuş, prepárense porque les tengo una dosis de detalles jugosos y análisis que seguro les encantará. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, necesito que me hagan un favor. Si son nuevos por aquí, si les gusta lo que ven en el canal, si les encanta el mundo de las celebridades turcas, no olviden suscribirse. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y entretenido. Es como mi vitamina para seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a lo bueno. La noticia principal, el tema central que nos convoca, es que Can Yaman, en varias entrevistas recientes y a través de sus redes sociales, ha expresado de manera abierta y reiterada su admiración por Demet Özdemir ***. Y esto, amigos, ha generado un revuelo monumental entre los fans. Especialmente entre aquellos que, como muchos de nosotros, quedamos prendados de la química explosiva que ambos irradiaban en Erkenci-Kuş. Pero, ¿qué ha dicho exactamente Can Yaman? ¿Qué palabras ha utilizado para describir a su ex compañera de reparto? Pues, la verdad, ha sido bastante generoso en sus elogios. No se ha limitado a las típicas frases de cortesía, ha ido mucho más allá, profundizando en el talento, la personalidad y la conexión especial que tuvo con Demet. Ha hablado de su profesionalismo impecable ***. Ha destacado su dedicación al trabajo, su compromiso con cada escena, y su capacidad para interpretar a Sanem Aydin de manera magistral. Ha reconocido la entrega de Demet, el esfuerzo que ponía en cada grabación, y su habilidad para conectar con el personaje. Ha elogiado su talento actoral ***. Can ha manifestado su admiración por la capacidad de Demet para transmitir emociones, para hacer reír y llorar al público, y para construir un personaje complejo y entrañable. Ha reconocido su versatilidad, su habilidad para adaptarse a diferentes registros y su capacidad para conectar con el público.
También ha resaltado su belleza Y seamos honestos, ¿quién puede negar la belleza radiante de Demet Özdemir? Can ha destacado su atractivo físico, su elegancia y su capacidad para cautivar con su presencia en la pantalla. Pero lo que realmente ha encendido la chispa de la curiosidad, lo que ha hecho que los fans se emocionen y especulen, es que Can Yaman no se ha limitado a elogios superficiales. Ha ido más allá, profundizando en la relación especial que tuvieron en el set de Erkencikus. Ha hablado sobre la conexión especial que existía entre ellos. Ha dicho que disfrutó mucho trabajando con ella, que sentía una gran complicidad a la hora de grabar las escenas, y que la experiencia fue muy enriquecedora. Ha destacado la facilidad con la que trabajaban juntos, la naturalidad de sus interacciones, y la química que existía entre ellos. Ha descrito su relación como algo más allá de lo profesional Ha dicho que sentía una conexión especial con Demet, algo que iba más allá de la amistad y del compañerismo en el trabajo. Ha insinuado que había una sintonía y una química que trascendía el ámbito laboral. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque estas declaraciones, amigos, han alimentado los rumores de una posible relación romántica en el pasado Si bien es cierto que nunca se confirmó oficialmente, que nunca hubo una declaración pública que confirmara un romance entre ellos, muchos fans siempre sospecharon que había algo más que amistad entre Can y Demet. La chispa era evidente, la complicidad era innegable, y la química en pantalla era explosiva. Y las palabras de Can Yaman definitivamente han avivado esa llama, han reavivado las especulaciones y han hecho que los fans vuelvan a soñar con una posible historia de amor entre ellos. Es importante aclarar, como ya mencioné, que nunca hubo una declaración oficial de que fueran pareja Siempre mantuvieron una postura muy profesional, y en sus entrevistas siempre hablaron de su relación como algo basado en el compañerismo y la amistad. Pero la química entre ellos, la forma en que se miraban, la manera en que se complementaban en las escenas, era innegable. Y para ser honestos, es algo que muchos fans recuerdan con cariño, con nostalgia, y con la esperanza de que esa magia pueda resurgir algún día. Ahora bien, ¿por qué esta admiración, estas declaraciones de Can Yaman, son tan relevantes ahora? ¿Por qué nos importa tanto lo que Can dice sobre Demet? La respuesta es sencilla, porque ambos han seguido caminos profesionales muy diferentes después del éxito arrollador de Erkencikus. Can Yaman, como mencionamos al principio, ha decidido enfocar su carrera en el ámbito internacional. Ha protagonizado proyectos en Italia, ha participado en series y películas en diferentes países, y ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Se ha consolidado como una estrella internacional, y su carrera parece estar en constante ascenso. Demet Özdemir, por otro lado, ha continuado su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más importantes del país. Ha demostrado su versatilidad, su talento y su capacidad para conectar con el público. Ha seguido cosechando éxitos y ha mantenido una presencia constante en la televisión turca. Y es precisamente por esta razón, porque han tomado caminos separados, porque sus carreras profesionales han seguido rumbos distintos, que las declaraciones de Can Yaman adquieren una mayor relevancia. El hecho de que Can, después de tanto tiempo, después de haber recorrido su propio camino, siga mencionando y elogiando a Demet, demuestra que su admiración es genuina y sincera Demuestra que la relación que tuvieron en el pasado, de alguna forma, dejó una huella importante en él, que la valora y que la recuerda con cariño. Es como si, a pesar de la distancia y de las diferentes trayectorias, todavía sintiera un afecto especial por ella. Y por supuesto, todo esto ha generado un gran debate en las redes sociales Los fans, como siempre, han reaccionado de diversas maneras, expresando sus sentimientos y sus opiniones. Algunos fans están encantados de ver esta admiración, de escuchar las palabras de Can Yaman, y de recordar con nostalgia la química que ambos irradiaban en Erkencikus. Han manifestado su alegría, han revivido sus esperanzas, y han expresado su deseo de que puedan volver a trabajar juntos en el futuro. Sueñan con una posible reconciliación, con un nuevo proyecto que los reúna en la pantalla, y con la posibilidad de que su historia de amor traspase la ficción. Otros fans creen que la admiración de Can es solo una muestra de respeto y cariño, y que no hay nada más que eso.
Han interpretado sus declaraciones como una forma de agradecer a Demet por su trabajo, por su profesionalismo y por la conexión especial que tuvieron en el set de Erkencikus. Consideran que no hay nada más que amistad entre ellos, y que no hay que alimentar falsas expectativas. Y por supuesto, están los que simplemente disfrutan del chisme y de las especulaciones. Los que adoran analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación en las redes sociales y que se divierten con las teorías y las hipótesis que surgen a raíz de las declaraciones de Khan. Son los que disfrutan del drama, del misterio y de la incertidumbre que rodea a estas dos estrellas. Y a mí también me gusta. Lo cierto es que independientemente de las interpretaciones y de las opiniones de los fans, las declaraciones de Can Yaman han demostrado una vez más el *** respeto y la admiración que siente por Demet Özdemir y por su talento ***. Y eso, amigos, es algo que como fans podemos apreciar. Podemos valorar el cariño y el afecto que existe entre ellos, podemos recordar con cariño su trabajo juntos, y podemos soñar con la posibilidad de que sus caminos vuelvan a cruzarse en el futuro. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar? ¿Qué le depara el futuro a Can Yaman y a Demet Özdemir? ¿Se reunirán en algún proyecto futuro? ¿Volverán a trabajar juntos? Hay una posibilidad de que su relación trascienda la amistad. Solo el tiempo lo dirá. Nadie puede predecir el futuro, y solo el destino tiene la última palabra. Pero lo que sí es seguro es que la admiración mutua entre ellos, el cariño que se profesan, y la huella que dejaron en la historia de la televisión turca, siempre será algo especial para los fans de Erkencikus. Siempre recordaremos con cariño a Can y Demet, a Candivit y Sanemaidin, y a la magia que crearon juntos en la pantalla. Mientras tanto, seguiremos pendientes de las noticias, de las entrevistas, de las publicaciones en redes sociales, y de cualquier actualización que surja en relación a Can Yaman y Demet Özdemir. Porque, como siempre, el mundo de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos, de emocionarnos y de mantenernos al borde de nuestros asientos. Y si algo nuevo sucede, si hay un nuevo proyecto, si hay una nueva declaración, si hay un nuevo indicio de una posible reconciliación, por supuesto, ustedes serán los primeros en saberlo. Estarán al tanto de todos los detalles. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos principales sobre la admiración de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Hemos analizado sus declaraciones, hemos explorado la reacción de los fans, hemos contextualizado la situación, y hemos especulado sobre el futuro. Hemos analizado las palabras de Can, hemos examinado las posibles implicaciones, y hemos recordado la magia de Erkencikus. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este chisme fresco y jugoso del mundo de las celebridades turcas. Fue un placer compartir este tema con ustedes. Y si les gustó, no olviden dejar un comentario. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Creen que tienen una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Compartan sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Quiero leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y sobre todo suscribirse al canal. Eso me ayuda mucho a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre el mundo de las celebridades turcas. Es el combustible que necesito para seguir creando contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo, por su entusiasmo y por su pasión por el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, el chisme nunca descansa.